Vamos a hacer una perspectiva cónica frontal por puntos de medida. Entonces dibujamos, por ejemplo, la posición del horizonte y vamos a hacer que la veamos como si estuviéramos en la calle, viéndola desde un punto. Entonces, si por ejemplo marcamos aquí la fuga, más o menos centrada, todas las líneas paralelas horizontales van a ir hacia ese punto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la posición de la fachada frontal. Vamos a cerrar los extremos, por ejemplo, en estas dos líneas. Entonces dibujamos aquí una línea y, por ejemplo, aquí otra, con lo cual no está perfectamente centrada, ¿no? Bueno, por último vamos a hacer, como hemos puesto aquí el horizonte, vamos a marcar el horizonte a la altura del punto de vista. Entonces, más o menos a la altura de la entrada en una puerta, entonces lo pondremos por aquí el horizonte. Entonces marco el horizonte aquí y ahora todas las líneas de la arquitectura irán hacia ese punto, todas las líneas ortogonales al cuadro. Entonces hago aquí una ortogonal al cuadro, viene por aquí. Hago aquí otra ortogonal al cuadro, viene por aquí. Como vemos, no estamos perfectamente centrados, por lo tanto la arquitectura no va a parecer simétrica, ¿no? Tenemos ya la parte que entra hasta la arquitectura y ahora podemos poner aquí, pues por ejemplo, dos medidas iguales para poner ahí la parte central. Entonces marco este punto, marco ahora este otro y hago ahí dos verticales. Coloco ahí el frontón encima. Entonces hago aquí esta vertical, hago aquí esta vertical y aquí le doy una medida prácticamente igual que esta, bueno, algo menor. Y hago las diagonales para dibujar encima pues esa especie de frontón. Entonces dibujo, por ejemplo, esta diagonal, dibujo esta otra y tengo ya aquí la intersección que me define ahí la posición del punto medio. Entonces haría aquí la vertical, entonces el frontón va a venir por aquí, entonces ya marco aquí la posición marcando esta medida igual aquí que esta. Bueno, pues tenemos ya la fachada anterior y ahora a partir de aquí pues pueden salir dos torres, ¿no? Entonces antes de nada vamos a marcar las medidas. Entonces marco una línea de tierra, por ejemplo aquí. Entonces hago una línea horizontal teniendo como referencia el canto del papel para hacerla horizontal y marco aquí la posición de la línea, ¿no? Con lo cual, si tengo un punto de medida, pues todas las medidas van a venir hacia ese punto, ¿no? Entonces voy a hacer que, por ejemplo, el punto de medida quede, si lo pongo aquí, estoy alejando lo más que puedo casi el punto de vista, ¿no? Bueno, entonces lo que sí haré mejor será poner, para tomar las referencias bien, tomar la línea de tierra más hacia arriba, por aquí. Entonces esta va a ser la línea de tierra. Entonces ahora quiero hacer aquí divisiones iguales y digo que el punto de vista está batido hacia este lado, por lo tanto este es un punto métrico. Esta es la proyección del cuadro y al hacer el giro tengo aquí la posición del punto de medida, ¿no? A igual distancia del otro lado tengo el otro punto de medida, esta misma distancia. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer ahora es ir tomando las medidas aquí iguales, ¿no? Entonces si por ejemplo tomo la primera, que es esta, voy a hacer aquí la división de aquí a aquí, pues como vemos esta división que tengo aquí desde aquí hasta aquí, tendría que ir marcándolas y así iría haciendo todas las divisiones, ¿no? Entonces tendríamos la primera, ahora tendríamos la siguiente, ahora tendríamos aquí la siguiente y así con todas. Eso quiere decir que estas divisiones tienen el mismo tamaño, todas en el espacio, ¿no? Por tanto ya podría hacer ahí líneas verticales y tengo divisiones iguales, ¿no? Entonces tengo aquí la primera división, tengo aquí la segunda y así con todas. La tercera, sé que en el espacio miden igual y sé que la distancia del punto de vista al cuadro es esta, que está abatida obteniendo ahí el punto de medida. Y las divisiones por el otro lado serán simétricas, por lo tanto puedo coger con horizontales e ir pasando este punto, lo voy pasando aquí
a la izquierda, ¿no? Eso quiere decir que la primera división será en este punto. Ahora la siguiente división hago otra horizontal y la tengo sobre la línea en ese punto. Ahora la siguiente división está aquí. Con lo cual ya tengo esas tres divisiones por las que trazo también líneas verticales. Bueno, entonces tengo la primera, tengo la segunda y así con la tercera que venía por aquí. Venía por aquí la horizontal. Bueno, pues esas divisiones sabemos que son iguales. Si ahora, por ejemplo, trazo aquí lo que decíamos, una torre, continúo esta línea por detrás. Vamos a hacer, por ejemplo, que la torre llegue hasta este punto. Entonces va a ser así de ancha hasta aquí, por ejemplo. Queda el suelo del muro por aquí alineado, entonces vendrá hasta aquí. Entonces, a partir de aquí ya trazo la horizontal, con lo cual ya la tengo con sus medidas, ¿no? Y ahora quiero hacer aquí pues, la profundidad que tenga sección cuadrada, ¿no? Entonces para eso necesito a partir de este punto saber la medida que tiene, ¿no? Ya me queda muy lejos, me queda allí detrás, ¿no? Pero bueno, puedo hacerlo de otra forma, puedo considerar aquí esta línea de tierra. Entonces esta línea de tierra es tal que si la prolongo por aquí, corta aquí, ¿no? Por tanto esta medida tendrá que tener la misma en profundidad. Eso quiere decir que si cojo esta medida y la coloco de este lado, pues tendré ya la profundidad de ese lado, ¿no? Eso quiere decir que viene por aquí, corta aquí detrás. Por tanto, al fugar esto hacia ese punto, tengo aquí el punto donde realmente eso sé que es un cuadrado. Es de sección cuadrada, vamos. Por tanto, viene por aquí. Porque el punto de medida me está diciendo que esta medida pues es igual que esta, ¿no? Entonces levanto la vertical y ahí tengo ya la línea. Si aquí pongo, por ejemplo, un tejado, voy a hacer que el tejado, por ejemplo, se corte aquí en este punto. Eso quiere decir que el tejado cortará ahora aquí sobre la línea del horizonte en este punto, sobre el punto de fuga en este punto. Por tanto, el tejado de este lado también se va a cortar en el mismo punto y va a llegar también hasta este punto. Por tanto, aquí tendré que hacer la horizontal hasta la torre central, que viene por aquí y viene hasta aquí. Esto iba a venir hasta aquí y hasta aquí. O sea que ese sería el tejado. Viene por aquí, viene por aquí. Bueno, ya tenemos la torre central, tenemos esta. Esta podemos hacer una parte y ahora otra mayor, ¿no? Entonces podría hacer un tramo más pequeño o hacer la continuación. Vamos a hacer una continuación y ya está. Si tenemos aquí, como es frontal, a ver si me vale este cuadrado. Bueno, este me sirve. Pues esta forma cuadrada y ya concluimos aquí. Tenemos aquí el cuadrado. Y ahora también fugamos hacia aquí y tenemos el prisma cuadrado por aquí detrás. Con lo cual sabemos que esto es una forma cuadrada, ¿no? Bueno, por último tendríamos que poner ahí la cúpula, una especie de cúpula por ahí detrás. Voy a poner aquí la esfera, sin más. Habría que hacer el cuadrilátero donde entrará la esfera. Bueno, esto tendría que bajarlo un poco para que... Voy a ponerlo por aquí, por ejemplo. Y podría coger una plantilla de circunferencia así sobre el eje central, que lo puedo calcular haciendo aquí la horizontal y fugando hacia este punto. Levanto por aquí una diagonal y otra y levanto la vertical por este punto, sabiendo que el centro de la esfera queda aquí. Por tanto, cogería una esfera que pasa por ese eje. Aquí cojo, por ejemplo, voy a coger la 16. Bueno, ya me queda fuera del papel. Bueno, y a partir de esa esfera es donde debería colocar
me queda ya todo muy bajo, pero bueno, debería colocar ahí una especie de cimborrio, aquí contrasfera, etcétera. Bueno, tenemos esto y haríamos aquí su simétrica y por tanto su simétrica será tal que todas las líneas estas están alineadas en esas horizontales. Por lo tanto, tendría aquí esta línea, tendría aquí también esta otra línea, tendría aquí, continúa por esta línea, pues tendría que hacer aquí la vertical, llegaría hasta aquí, iría hacia esta fuga, cortaría también aquí exactamente en la misma horizontal. Ya vamos a hacerlo sin tener en cuenta con precisión las verticales, si no, no acabamos hoy. Entonces, por este punto de intersección bajaría aquí otra línea que estará alineada con esta, y otra horizontal, y cortará en este punto también. Aquí este tamaño será igual, entonces esta medida la tendré que tomar también aquí, con lo cual tendría la torre de este lado. Haría aquí la vertical, lo mismo en la continuación, lo mismo aquí, fugaría, y ahora aquí también haría lo mismo para obtener la posición de la, aquí si fugo, tengo aquí ya sobre este cuadrilátero las dos diagonales y tengo la intersección por donde pasa el eje central, y por ese eje central es por donde trazaría ahí la cúpula, que quedaría a igual altura, y las tangentes a las circunferencias pues serían iguales. Entonces tendría que coger la misma, no sé si era esta, y también venir aquí la 9 y a la misma altura por aquí hacer otra esfera. Bueno, decíamos que era esta de aquí. Aquí la que pone este número, que es el 17. Y a esta altura. Y centrada sobre ese eje. Bueno, pues esa sería la otra. Habría que colocar ahora aquí la forma del cimborrio con su cilindro y su otra esfera. Lo mismo aquí con su cilindro y su otra esfera. Pero bueno, ya lo vamos a terminar ahí. Bueno, y a partir de aquí, pues estos tendrán que tener salientes, con lo cual esto debe entrar. O sea que deberíamos ahora estrechar todo esto para dejar aquí estos salientes, ¿no? Y también, si queremos hacer más divisiones en estas que son muy anchas, pues para no estar haciendo las divisiones con el métrico, pues podría hacer las diagonales, y al hacer la diagonal pues ya podría levantar por aquí la vertical, al hacer diagonal y diagonal, vertical otra vez, y así con todas, ¿no? O sea que aquí otra vertical. Y aquí lo mismo, diagonal con diagonal. De esta manera voy haciendo subdivisiones, ¿no? Tengo ahí otra división y podría hacer otras por aquí adentro, ¿no? Bueno, ya una vez que tengo estructurada toda la geometría del objeto, pues ahora marcaríamos algunas líneas para ya simular un poco la forma de la arquitectura, ¿no? Entonces vamos a marcar algunas líneas básicas y ya concluimos. Entonces, por ejemplo, podría hacer con un rotulador, decir, bueno, pues más o menos el frontón este va a venir por aquí. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí una centrado, esto que era el punto central, una especie de ventana. Vamos a coger esta mejor, que marca mejor los ejes. Entonces podemos hacer ya una ventana aquí, que venga aquí hasta la mitad, un arco de medio punto, y a partir de aquí bajar verticales, ¿no? Entonces tendríamos aquí esta vertical, y marcamos sobre todo este lado para proyectar las sombras, ¿no? Con lo cual podemos terminar aquí en una horizontal. Entonces tenemos ese arco, y ahora podríamos decir, bueno, pues ahora aquí va a marcar, por ejemplo, la posición de la sombra por debajo de la base de este frontón, por ejemplo, hasta aquí y hasta aquí. Y aquí por detrás darle algo de grosor hacia adentro, ¿no? Entonces marcamos por aquí esta dirección, marcamos por aquí ahora esta, y entonces lo que estamos es simulando que ese frontón tiene partes salientes, ¿no? También podríamos poner aquí una especie de cúpula también circular, y con sus divisiones aquí laterales.
Bueno, podríamos remarcar por ahí varias líneas para hacer ver que esto pues tiene cierto grosor. El arco también lo rodea, un arco mayor aquí que rodea este otro. Entonces podríamos coger aquí el correspondiente a esas líneas que hemos puesto. Marcaríamos por ahí, por ejemplo, esa división. Y ahora aquí también podríamos hacer divisiones en partes iguales, es decir, por ejemplo, aquí una división, otra y otra, ¿no? Entonces iría por aquí una, entonces tendríamos por aquí, por ejemplo, puertas, ventanas, o vamos a hacerlo así en plan rápido. Entonces podríamos marcar ahí la posición para, pues por ejemplo, para ventanas por aquí. Entonces marcaríamos una, por ejemplo, aquí, otra, por ejemplo, aquí centrada, otra, por ejemplo, aquí, y lo mismo aquí para las partes superiores estas. Otra, por ejemplo, otra y otra. Aquí podemos marcar también alguna separación, por ejemplo, por aquí. Y aquí, pues también una especie de columnas. Dejando aquí también la sombra para esto. Bueno, entonces así esbozamos ya un poco líneas generales. Y por último, ya le vamos a dar aquí cierto grosor para esto y lo mismo para aquí, ¿no? Lo mismo a lo mejor para aquí y para aquí. Vamos aquí posición para esto. Debe ir hacia aquella fuga, lo mismo todo por aquí. Y aquí también podríamos marcar otra, por ejemplo, de igual tamaño. Venimos aquí, cogemos el mismo cuadrado y decimos, pues por ejemplo, por aquí. Lo mismo aquí. Entonces esto también lo haríamos todo por aquí, fugando hacia allá, hacia allá. Y aquí igual también para la cúpula, la forma circular de la cúpula. Parece que una es más grande que otra. Aquí las divisiones también para esto. Bueno, con lo cual podríamos marcar aquí también arcos. Entonces vendríamos aquí y diríamos, pues por ejemplo, este arco que viene por aquí. Pues tendríamos el arco de medio punto este y lo mismo aquí. Con lo cual ahora bajaríamos en vertical aquí y aquí igual. Dejando esto aquí, pues ya la base para esto. Podríamos hacer por aquí también otras de distinto tamaño y lo mismo aquí. Entonces, bueno, duplicar todo lo que estamos poniendo de un lado lo pondríamos del otro. Marcaríamos aquí todo esto también. Y aquí pues podríamos hacer otras divisiones. Bueno, pues es simplemente un boceto así de lo que podría ser la forma para una arquitectura. Marcar aquí las divisiones estas más pequeñas, más estrechas que el saliente. Aquí con las sombras, igual todo por aquí. Y aquí por último pues poner algunos detalles, por ejemplo por aquí. Entonces tendríamos este, luego otro a lo mejor que se mete un poco más hacia adentro, está en un plano de atrás. Marcaríamos por aquí. Pues podemos hacer a mano. Aquí estaría, pues por ejemplo, esto con una especie de ventanas aquí que suben y lo mismo aquí. El tejado, el saliente este. Y ahora por último ya las puertas, ¿no? Entonces marcaríamos, por ejemplo, aquí 3 arcos. Podríamos coger uno de estos y centrarlo aquí. Recordamos el punto medio es este, entonces ya lo marcamos aquí. Pues tenemos el primer arco, luego podemos poner los otros más pequeños o coger el mismo, por ejemplo, todos alineados ahí y a la misma altura. O coger estos y ahora poner otros más pequeños interiores ya para hacer la entrada. Entonces sería algo como esto, por ejemplo. A 7,5 todos, 7,5 y 7,5. Los bajaríamos por aquí, verticales, una, otra, etc.
Bueno, también podríamos poner de este lado, también del mismo tamaño o de otro, es igual. Y aquí ya hacer las divisiones estas también. Y poner aquí otro tejado, que fugue también al mismo punto. Y lo mismo aquí. Esto. Y aquí el tejado este que viene por aquí a la misma altura, pues me fugaría también por ahí al mismo punto. También haríamos divisiones por aquí a la misma fuga. Pues tendríamos, por ejemplo, esta división por aquí. Luego otra un poco más abajo, a igual distancia, por ejemplo, y luego ya la zona para las puertas. Iremos haciendo aquí las divisiones. Y aquí ir poniendo pues ventanas, por ejemplo. Una, otra, otra. Aquí pues también o ventanas o puertas, cada vez más anchas. Bueno, pues esto sería un boceto de una perspectiva cónica calculando las medidas y los efectos de simetría. Y lo mismo, aquí duplicaríamos los detalles, pondríamos las sombras y ahora ya le podríamos dar algunas sombras para acabarlo un poco más, ¿no? Le damos unos oscuros y ya concluimos para que tenga un poco de profundidad. Entonces cogemos un rotulador oscuro y le vamos dando aquí algunos tonos, pues por ejemplo por aquí, pues por ejemplo este oscuro, por ejemplo este oscuro, por ejemplo por aquí, sobre todo esta zona, estas zonas anteriores sobre todo. Oscurecemos todo esto así, en plan rápido. Esto igual, así podemos ir más rápido. Esta ligeramente más ancha. También podemos poner por aquí más oscuro, todo por aquí. Lo mismo por aquí, por aquí. Pues ponemos el oscuro aquí extendido. Podemos extender esto hacia aquí también, todo por aquí. Aquí en la base de esto y de esto y esto. Haríamos esto mejor con regla, pero bueno, en plan boceto. Entonces, representaríamos también esto más oscuro, esto por aquí. Traer esto más hacia adentro, ya que está en perspectiva baja. Esto lo podríamos traer más con línea fina. Esto lo vamos a remarcar aquí también, más oscuro. Vamos a poner aquí también trozos oscuros, tres iguales. Aquí marcar, pues por ejemplo este, y aquí los laterales de la derecha. Bueno, por último también habría que ir marcando todos estos cada vez de mayor grosor. Aquí igual. Y darle más grosor, lo mismo para todos estos. Todos alineados con el punto de fuga. Bueno, y lo mismo haríamos de este lado, pero bueno, ya no lo vamos a hacer, ir marcando todo por ahí. Marcaríamos también todas estas líneas con mayor fuerza. Tendríamos estas que van hacia aquella fuga. Vamos a marcar la del tejado también aquí. Y ya para terminar, esto oscurece, ya debe estar medio gastado, pero bueno, vamos a darle con esto así. Y hacemos esto más oscuro todo en general, toda esta parte. Proyecta su sombra ahí. Entonces podemos proyectar también aquí la sombra, también aquí por la mitad de la esfera.
Aquí también metido hacia aquí. Aquí metido hacia aquí. Aquí podemos poner el oscuro esto. Poner aquí este y aquí otro. Aquí, la del medio. Bueno, pues estábamos oscureciendo eso, podríamos oscurecer también este tejado por aquí, esto por aquí, el tejado esto proyecta su sombra, todo por ahí. Esto lo pondríamos oscuro, también entraríamos así. Y ahora aquí pues también pondríamos aquí otro oscuro, por ejemplo. Marcamos aquí también oscuro para el lado izquierdo de estos detalles, lo mismo para aquí. Vamos a proyectar aquí algo de sombra también, todo por aquí, por atrás, ya que esto se metería un poco hacia adentro. Marcar también el borde aquí y vamos a marcar aquí otra línea que quede mejor definido y lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí todo. Bueno, pues esta zona, si queremos hacer ver que quede en sombra, pues también podríamos decir, bueno, pues todo esto va a quedar así en sombra, le damos con esto, que ya no oscurece mucho, pero bueno, entonces proyectaría su sombra todo hacia la fuga, o sea que hacia la fuga vendría todo por aquí, proyectando su sombra todo por aquí. Pues todo esto quedaría en sombra. Pues todo esto que pongo yo aquí pues sería, podemos hacer franjas y así también simula un poco el efecto de la perspectiva, ¿no? Pues tenemos ahí esas franjas, también aquí estas franjas, que quedaría un poco hacia adentro aquí igual, esto es más saliente, más saliente. Aquí podríamos incluso marcar alguna línea y aquí igual. Entonces marcaríamos sobre todo estas de aquí y todas estas sería zona oscura toda y proyectaría la sombra hasta aquí, haciendo que el entrante aquí pues fuera más intenso. Proyectando ahí toda la sombra. Pues tenemos ya esa zona de sombra. Esto también proyectaría su sombra, todo por aquí, dejando aquí más oscuridad. Vamos a ponerlo más oscuro todo. Y esto también el lateral de esto, igual con esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí, el boceto en perspectiva cónica. Aquí ya parece que empezaba la perspectiva, bueno, teníamos esto aquí, entonces esto proyecta también, es un saliente, proyecta sus sombras ahí, y ahora empezaría aquí todo esto. Entonces habría que dibujar los detalles estos con todo lo que tenemos aquí, ¿no? Con esta línea aquí a la misma altura, etcétera. O sea que este punto iría hacia la misma fuga, por ahí, por aquí. Luego aquí a la misma altura iría la siguiente, por aquí, a esta altura. Y ahora habría que empezar a colocar aquí otra vez todos los detalles, etcétera. Que ya no lo vamos a hacer, pero bueno. Bueno, por último, ya para retocar, vamos a darle aquí un poco más. También estas líneas pues podrían ir más oscuras, todo por aquí, y aquí detalles, por ejemplo, para esto. Más oscuro también por aquí. Dejando aquí al final más oscuro para, como hacemos siempre, por el entrante, pudiendo dejar aquí pues unas escaleras, entonces marcaríamos aquí
una línea de separación para, por ejemplo, escaleras. Proyectando ahí ese oscuro al final. Vamos a poner medio tono también para aquí, para todo el tejado. Y ya cuadrar algunas líneas ahí para que se vea claro hasta dónde llega. Mismo por aquí. Bueno, pues aquí solo decir, sin entrar en detalles, que esto pues se tendría que ver así en perspectiva hacia abajo. Aquí poner los oscuros y poner también algunos oscuros mayores en los entrantes, pues por ejemplo por aquí. Pues oscuro, por ejemplo, por aquí, todo por aquí, etcétera. Aquí también. Y aquí igual. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, boceto de perspectiva de una arquitectura con detalles que podríamos remarcar, pues por ejemplo por aquí, por ejemplo esta línea, por ejemplo esta, etcétera. Y algunas que también se podrían marcar con tono medio, pero bueno, ya lo vamos a dejar, ¿no? Pues por ejemplo por aquí todos los medios para esto, etcétera. Marcar aquí pues, efectos de columnas o lo que queramos. Y aquí también detalles. Bueno, pues lo dejamos aquí una vez.